Advertencia. Si una persona o iglesia le dice que no hay que hablar de Satanás, o impidan toda enseñanza precisa sobre Satanás, o tienen miedo de hablar del diablo, y ni siquiera quieren mencionarlo porque al hacerlo estarían adorándolo, o porque solo hay que hablar cosas bonitas. Aléjese de ese lugar o persona, porque puede que esté influenciado por satanistas, y practican una falsa doctrina ya contaminada, y lo van a apartar del verdadero camino de salvación. Y si no quiere oír cómo actúa Lucifer contra los cristianos y las iglesias, ya que al diablo no le conviene que usted sepa de sus planes, le recomiendo no ver este video. Los 8 puntos básicos de ataque de Satanás para destruir iglesias cristianas. Testimonio de ex satanista, Edna Elaine Moses. Ore constantemente que el Señor le revele quiénes son los siervos de Satanás y sus mentiras. Durante mis años en la hermandad me adiestraron cuidadosamente, y yo a mi vez adiestré a otros, en cuanto a cómo infiltrar y destruir las diferentes iglesias cristianas. La meta de Satanás es convertir toda iglesia cristiana en una iglesia como la de la Odisea que se describe en Apocalipsis 3. 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son iglesias llenas de gente pasiva que nunca se molesta en estudiar la Biblia, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad, y no constituyen una amenaza para Satanás. Se nos enseñó un plan de ataque básico de 8 puntos que podíamos adaptar a cualquier denominación de iglesia a que se nos enviara. El hecho de que la mayoría de los satanistas de más alto rango asisten regularmente a iglesias cristianas no debe sorprender a nadie. Es decir, a nadie que se moleste en leer la palabra de Dios. A los cristianos se nos ha advertido claramente que los ataques de Satanás vienen desde dentro de las iglesias, especialmente en tiempos de prosperidad. Los ataques de Satanás surgirán de dentro de las iglesias. No estamos tratando de iniciar una cacería de brujas. Nuestro deseo más bien es dar a conocer las principales tácticas de Satanás, para que podamos frenarlas dentro de nuestras propias iglesias. No olviden mi propia experiencia. La pequeña iglesia que me enviaron a destruir sabía que yo era bruja, pero no me desenmascararon en público ni me desafiaron. Si lo hubieran hecho me hubieran matado inmediatamente. No. Ellos me dieron amor, me controlaron para que no pudiera introducir doctrinas destructivas, y estuvieron orando por mí hasta que me convertí. Estos son los 8 puntos básicos de ataque que Satanás enseña a sus siervos, para que destruyan iglesias cristianas. 1. Lo primero que un satanista debe hacer es hacer una confesión de fe. Debe fingir que es salvo para ganar credibilidad ante la gente de la iglesia. En las iglesias que hacen llamados para que pasen al altar, la persona pasa al frente, por lo general con lágrimas, y finge obtener la salvación. Si es una iglesia carismática que pone gran énfasis en el don de hablar en lenguas, el satanista habla en lenguas. Esto no es problema. Los demonios pueden fácilmente hablar en lenguas. Recuerdo que cuando Manchan moraba en mí yo podía dirigirme a cualquier dignatario extranjero en su propio idioma, y hacerlo con fluidez. Por eso el Señor enfatiza la necesidad de que haya intérpretes. Cuando os reunís, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo, y para Dios. Primera de Corintios 14, 26 al 28. Cuánto daño hace el que las iglesias no atiendan esta simple advertencia. Es costumbre en las iglesias carismáticas que durante los cultos y reuniones de oración muchas personas hablen y oren en lenguas al mismo tiempo sin que nadie interprete. Los satanistas se aprovechan bien de esto. Cuando yo servía a Satanás, solía hablar en lenguas en todos los cultos y reuniones de oración, y lo mismo los demás satanistas que trabajaban conmigo. Nadie interpretaba. Maldecíamos la iglesia. Otros 3 pasajes que la mayoría de las iglesias pasan por alto son: Amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4. 1 al 3. Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Lucas 21. 8. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7. 21 al 23. Esto parece ser una de las cosas que causan gran confusión entre los cristianos. Los satanistas pueden utilizar el nombre de Jesús, y lo hacen. Pueden enseñar y predicar de Jesús, pueden usar el nombre de Jesús en sus oraciones, etc. Los pasajes de Lucas y Mateo que citamos muestran claramente esto. Lo único que no pueden hacer es pasar la prueba de Primera de Juan 4. Ellos no pueden mirarnos a los ojos y decirnos: Jesucristo, que es Dios encarnado, murió en la cruz, y al tercer día se levantó de la tumba, y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ese Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi dueño. Puede que digan: Jesús me salvó. Pero, ¿de qué Jesús están hablando? Jesús mismo dijo que muchos vendrían diciendo que eran Él. Puede ser también que lean o reciten alguna confesión de fe en Jesucristo. Ellos pueden leer la Biblia, y lo hacen. Si uno les pregunta si Jesucristo el que vino en carne es su Salvador, puede que mientan y digan que sí. Pero no pueden, con sus propios labios, hacer la declaración que expresamos más arriba. Dios nos dio un modo de examinarlos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Usemos la palabra de Dios. 2. Los satanistas ganan credibilidad dentro de las iglesias cristianas de muchas maneras, según la iglesia. Asisten regularmente. Siempre se puede contar con ellos, para que ayuden en cualquier proyecto. No solo ganan credibilidad de esta manera, sino que también así, conocen a la iglesia y sus miembros. En poco tiempo, saben quién es un cristiano consagrado, y quién no lo es. El dinero es otro buen instrumento. Si la iglesia es grande y rica, ofrendan regularmente, y van aumentando gradualmente sus ofrendas hasta convertirse en uno de los principales contribuyentes. En las iglesias pequeñas, donde casi todos los miembros son pobres, no hacen alarde de tener mucho dinero, pero gradual y cuidadosamente aumentan sus ofrendas hasta que muchos de los programas de las iglesias dependen de sus ofrendas. Claro, la hermandad les da el dinero que ofrendan, y el dinero es dinero. Tristemente esto es cierto aún en nuestras iglesias cristianas. Es raro encontrar pobres en la directiva de la iglesia. 3. Destruir la costumbre de orar. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Efesios 6. 18. La meta más importante de los satanistas es destruir la oración en la iglesia. Hay tantos pasajes sobre la oración que ni siquiera pudiéramos intentar mencionarlos todos. Una iglesia fuerte es una iglesia que ora. La oración requiere autodisciplina, y tristemente la mayoría de los cristianos pasan muy poco tiempo en oración. Permítanme contarle la historia de cómo un satanista destruyó el poder precisamente de la iglesia en la que yo fui liberada. A Rebeca y a mí nos parte el alma recordar lo que pasó, pero no logramos que los líderes de la iglesia nos escucharan. Poco después de quedar yo completamente liberada,
Nos horrorizamos al ver que el sumo sacerdote del inmenso y poderoso capítulo satanista de la ciudad en que nuestra iglesia estaba situada comenzó a asistir a nuestra iglesia. Yo conocía personalmente a aquel hombre y a su familia desde que yo estaba en el satanismo. Y él personalmente nos amenazó a Rebeca y a mí en más de una ocasión. En menos de 2 años, aquel hombre y sus colaboradores destruyeron completamente aquella maravillosa y poderosa iglesia. Muchas veces Rebeca y yo suplicamos con lágrimas al pastor y a algunos de los ancianos que frenaran lo que estaba pasando en la iglesia, pero no nos hicieron caso. No podíamos acusar a Roy, no es su verdadero nombre, de ser satanista porque, claro está, no teníamos pruebas. Hubiera sido su palabra contra la nuestra. Pero en más de una ocasión, tratamos de mostrarle al pastor y a un par de ancianos que el fruto de aquella vida no se conformaba a las escrituras. Esto fue lo que hizo. Roy era muy rico. Se hizo miembro de la iglesia poco después de comenzar a asistir. Afirmaba estar bien cimentado en su conocimiento de la Biblia, lo cual era cierto. Ofrendaba grandes sumas de dinero, asistía a todas las reuniones y actividades, y se unió al coro. En aquel tiempo, nuestra iglesia tenía cultos de oración en extremo poderosos todos los miércoles en la noche. Todas las semanas de 200 a 300 personas asistían, y oraban como un cuerpo unificado. Teníamos cultos de oración tan potentes que el poder del Espíritu Santo literalmente sacudía el edificio. Aquella gente tomaba en serio la oración. Como era de esperarse, la iglesia comenzó a crecer enormemente. Su membresía subió de 300 a más de 1000 en menos de un año. Es un momento sumamente peligroso para cualquier iglesia. El pastor y los ancianos ya no podían conocer personalmente a todos los miembros. En vez de dividir la iglesia para formar una iglesia hermana y reducir el número de miembros a una cantidad manejable, ampliaron el edificio, y la iglesia siguió creciendo con rapidez. Todos pensaban que estaban siendo muy bendecidos por Dios, y era cierto. Pero muchos de los recién llegados eran satanistas que se hacían pasar por cristianos. No habían pasado 6 meses de haberse unido a la iglesia cuando Roy pasó al frente, y le dijo a la iglesia que Dios había puesto en su corazón una gran carga por los Estados Unidos. Dijo que Dios quería que los hombres de la iglesia vinieran un mediodía a la semana a pasar 1 hora en oración por el país. Estaba dispuesto a dirigir tal grupo. Todos pensaron que era maravilloso, y Roy adquirió relevancia en la iglesia. Un par de meses más, y 10 hicieron anciano, y poco después, lo eligieron miembro de la junta de directores. A los 4 meses de fundar el grupo Oremos por la Patria, lanzó la segunda parte de su ataque. Junto con su esposa, y otros 20 miembros del coro, le dijeron en medio de lágrimas al director del coro que no podían seguir en el coro, porque les estaba robando demasiado tiempo del que tenían que pasar con sus familias. Afirmaron que les era demasiado asistir al culto de oración nocturno de los miércoles y luego ir a los ensayos del coro. No tengo ni que decir que al poco tiempo el director del coro pidió permiso a los ancianos para tener los ensayos durante el culto de oración. Claro, orarían por su cuenta antes del ensayo. Los ancianos estuvieron de acuerdo, y los 20 miembros volvieron al coro. El primer ataque había sido un éxito. Como el coro era grande, una buena parte de los miembros de la iglesia dejaron de orar y de beneficiarse de aquellos poderosos cultos de oración. La mayoría de los miembros de la iglesia comenzaron a preguntarse si el culto de oración de veras era de tanta importancia. Como al mes de la victoria con el coro, Roy lanzó otro ataque en una reunión de ancianos y miembros de la directiva. Les dijo que dado el rápido crecimiento de la iglesia, no se estaba dedicando suficiente tiempo en enseñar a la gente a crecer en el Señor y a hablar del Evangelio. Dijo que la escuela dominical no podía hacer ese trabajo. Señaló también que la gente ya no se conocía entre sí como cuando la iglesia era pequeña. Todo lo que decía era válido. Pero su solución al problema era suspender el culto de oración grande y dividirse en pequeños grupos de discipulado donde pudieran ser enseñados individualmente a crecer y evangelizar,
y donde a la vez se conocerían mejor. El pastor, los ancianos y la junta de directores se tragaron el anzuelo, el hilo y la plomada. La reunión de oración fue desmantelada, y se formaron pequeños grupos de discipulado. Por supuesto, encargaron a Roy la formación de los grupos. Las personas que escogió para que los dirigieran eran casi todas satanistas. La oración y el poder de la iglesia fue destruido. Rebeca y yo fuimos llorando a hablar con el pastor y algunos de los ancianos. Quisimos mostrarles Biblia en mano que aquellos poderosos cultos de oración eran la espina dorsal de la iglesia. No quisieron escucharnos. De todos escuchamos la misma excusa. Nadie, mejor que Roy, conoce la importancia de la oración. Vean cómo comenzó el grupo Oremos por la Patria. Muchos de los mejores cristianos de la iglesia pronto se fueron a otras iglesias. Como al año, la iglesia estaba en ruinas. El pastor se desalentó y renunció. Los más antiguos y más fieles miembros de la iglesia se fueron, y el poder también abandonó a la iglesia. Ve qué fácil es. ¿Ha pasado o está pasando esto en su iglesia? No se vaya de la iglesia. Póngase de pie y luche contra Satanás. Restituya la oración en su iglesia. 4. Una vez que la base de la oración ha sido destruida, los satanistas pueden hacer lo que se les antoje. Una de las cosas más fáciles es echar a correr rumores. El chisme es un instrumento de primera para Satanás. Poca gente tiene fortaleza para pasar por alto un rumor que ha escuchado. Los satanistas pueden destruir con facilidad la credibilidad del pastor y de los verdaderos cristianos en una iglesia valiéndose de rumores. Exhortamos a todos los líderes de iglesia a que tengan mucho cuidado. Nunca vayan solos a la casa de un miembro del sexo opuesto a ayudar o a aconsejar. Pueden enredarlo fácilmente. Aun cuando uno no haga nada indigno o incorrecto, ¿quién puede demostrarlo? Muchos pastores han sido destruidos por esas trampas. Primera de Tesalonicenses 5. 22. Dice: apartaos de toda especie de mal. Los cristianos harían bien en seguir fielmente lo que dice ese pasaje. Como maestros pueden hacer un tremendo daño. ¿Sabe usted realmente cómo anda con el Señor, su maestro de escuela dominical? ¿Sabe bien lo que están enseñando a sus hijos o a los demás? Durante varios años, fui maestra de escuela dominical en una iglesia bíblica carismática de mi pueblo, y dirigía e instruía al coro de jóvenes, al mismo tiempo que servía a Satanás. Sufro al pensar en las muchas vidas jóvenes que destruí, reclutándolas para el satanismo en esas clases, y los muchos otros cuyo tiempo malgasté al no enseñarles el verdadero evangelio de Jesucristo. 5. No se deje engañar. Muchos pastores de iglesias grandes y ricas de nuestro país son satanistas. Su influencia es grande, y se salen con la suya porque los cristianos son demasiado perezosos para estudiar la Biblia y comprobar lo que les están enseñando. Estas son las 3 áreas básicas que los satanistas más enseñan. A. La oración. Hacen de la oración algo sumamente complicado. A veces enseñan que hay varios pasos que el creyente debe dar para asegurarse de que está en la correcta relación con Dios antes de poder tener poder en la oración, y antes de que Dios pueda oírlos. Citan y tuercen muchos pasajes para que su falsa doctrina parezca legítima. Innumerables personas dejan de orar porque la forma de orar que les han enseñado es pesada y compleja. B. El mensaje de salud y riqueza. Una de las más destructivas doctrinas satánicas de hoy día es la que encierra el mensaje de salud y riqueza. Una de las mejores maneras de lograr que la gente no se moleste en ayudar al hermano y de desalentar a los cristianos verdaderos que sufren persecución que hay en nuestro país hoy día es la enseñanza de que el cristiano tiene que estar siempre saludable y próspero. Si alguno no lo está es porque algo anda mal en su vida. Los pasajes que demuestran la falsedad de esta doctrina son demasiados para enumerarlos. Un versículo breve que lo cubre casi todo dice: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3. 12. Note que no hay límite en cuanto a qué tipo de persecución el creyente ha de sufrir. Puede ser lo mismo financieramente que física o emocionalmente. C. La doctrina del amor. No podemos juzgar a nadie. Los satanistas se protegen con esta doctrina, y los cristianos pasivos no quieren pisarle los callos a nadie. No quieren que se les moleste, porque si lo hacen, su reposada, próspera y bien planeada vida puede dejar de ser reposada y próspera. 6. Destruir la unidad familiar. Satanás sabe que, si logra romper la unidad de las familias, rompe también la unidad de la iglesia y, añadiría yo, de nuestra nación. Los satanistas que están en las iglesias luchan por separar las familias. Comienzan todo tipo de programas para adolescentes, intermedios y preescolares. Desarrollan programas separados, para mujeres y hombres, para así mantener también a los padres lo más separados posible. Los muchachos necesitan escuchar sermones, y participar en las reuniones de oración tanto como sus padres. A través de la Biblia, vemos el principio de aprender unidos a los padres. Los muchachos aprenden a respetar a Dios y a la iglesia, aprendiendo a sentarse quietamente en la iglesia a escuchar al pastor. Inmediatamente después de que se crean programas separados para la juventud, le pierden respeto al pastor y a la iglesia. No tienen que sentarse a escuchar al pastor, que es demasiado aburrido. Esta es la actitud que pronto desarrollan. ¿Qué mejor manera de que los hijos aprendan a orar que hacerlo con sus padres? Los esposos y esposas están constantemente bajo ataques de Satanás. En estos días de divorcios fáciles, las parejas necesitan pasar tiempo juntos para permanecer unidos. Separarlos en la iglesia, así como retiros, etc., es un gran paso para crear separación entre esposos y esposas. 7. Impedir toda enseñanza precisa sobre Satanás. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2. 11. Mi pueblo fue talado, porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4. 6. Sed templados, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5. 8. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3. 19. Una de las principales metas de Satanás y sus siervos es evitar cualquier enseñanza sobre sus actividades. Mientras la gente permanezca ignorante en cuanto a Satanás, éste relativamente no tiene problemas en cuanto a hacer lo que le plazca. A los satanistas se les ordena siempre impedir cualquier enseñanza sobre Satanás en las iglesias a que asisten. Las excusas son muchas. Dicen que cualquier enseñanza sobre Satanás lo glorifica, que aparta del Señor la mente de la gente, que tienta a la gente a volverse a Satanás, etc., etc. ad infinitum. La palabra de Dios enseña con gran claridad mucho sobre Satanás, y nos advierte que, si no nos percatamos de nuestro enemigo, tomará ventaja sobre nosotros. Un simple conjuro de un satanista asigna un demonio a cada persona que asiste a la iglesia en la que él participa. El propósito del demonio es estar de guardia, y en el momento en que alguien dice algo de Satanás, pone en la mente de la persona el pensamiento que no debería estar oyendo hablar de Satanás. Cuidado. Los que más alto hablan en contra de que se enseñe de Satanás, y sus tácticas quizás sean satanistas. 8. Lanzar ataques de brujería contra los principales miembros de la iglesia. Esta es otra razón por la que orar es tan importante. Cualquier pastor,
líder o miembro de iglesia que realmente esté tomando una posición junto al Señor, y en contra de Satanás, va a ser víctima de tremendos ataques de brujería. Serán afligidos con toda suerte de enfermedades físicas, dificultad en concentrarse, confusión, fatiga, dificultad al orar, etc. Los miembros deben mantenerse continuamente en oración e intercesión por los líderes de su iglesia. Cuando se pierde la base de la oración, el pastor y los líderes tienen que enfrentar solos estos ataques. A veces son vencidos. Por eso en el final de casi todas sus cartas Pablo pide a sus hermanos cristianos que oren por él. El increíble número de iglesias sin poder y muertas en nuestro país son un testimonio del éxito que está teniendo Satanás con sus bien elaboradas tácticas. Oramos que cada cristiano que lea estas palabras vaya al Señor en oración y le pida que los dirija en cuanto a cómo luchar contra los ataques dentro de nuestras iglesias. Si desean conocer más sobre esta historia, pueden leer el libro El vino a dar libertad a los cautivos.